¿Qué esconde la guerra de Cristina Fernández de Kirchner contra la justicia? Es uno de los temas de esta noche de A Dos Voces. ¿Por qué se iría ahora Jorge Capitanich del gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en la interna de la ex-CIDE? ¿Qué bombas económicas deja armada el gobierno para el próximo? ¿De qué no habla Cristina Fernández de Kirchner? Son los temas de esta noche en A Dos Voces, con los máximos referentes de distintos lugares. Está en nuestros estudios José María Campagnoli, también está Eduardo Josami de Carta Abierta, está Ricardo Sanz, otro de los fiscales que convocó a la marcha. Está llegando a los estudios Álvaro de la Madrid, el hombre que dice que sabe cómo hicieron la fortuna los Kirchner, nos va a contar aquí. Y además, Graciela Ocaña, Martín Lustó, vamos a hablar con ellos en instante de estos temas. Una semana caliente, los temas, los protagonistas, esta noche en A Dos Voces. Bueno, buenas noches, una noche muy especial. Estamos también en el Congreso, en este momento está tratando la ley de reforma de los servicios de inteligencia. Hay por parte de la oposición un anuncio que se produciría en los próximos minutos, una denuncia importante contra el gobierno y además contra el tema de la cuestión del organismo de seguridad, las internas de los espías, el tema del caso Nisman, cómo influyó esto en la muerte de fiscal Nisman. Vamos a estar ahí en forma continua, permanente, se lo vamos a contar cuál es la denuncia de la oposición que está prometiendo una bomba política esta noche en el Parlamento. Estamos en vivo. Y obviamente otro de los temas que queremos tratar es que estaría todo decidido para que deje su cargo Jorge Capitanich. La información volvió a trascender, pero ya con fuerza. Desde el lunes de esta semana, en diversos factores de poder dentro del gobierno, diversos ministerios, y hoy dentro de la propia Casa Rosada, el propio Capitanich habría anunciado de que dejaría el cargo en las próximas jornadas. Se está en este momento debatiendo quién lo reemplazaría y mañana se podría tomar una decisión. Esta es la última información que existe en la Casa Rosada. Es cierto que ya varias veces se dijo que Capitanich se iba, pero bueno, más allá de las versiones que en su momento fueron desmentidas por los propios hechos, lo cierto es que la marcha del 18F ha tenido un impacto en el gobierno. Algunos del gobierno piensan que es necesario oxigenizar, es necesario sobre todo una cara que llegó al gobierno con gran expectativa y termina de la peor manera, como es Jorge Capitanich. ¿Quiénes lo reemplazarían? Bueno, habría precisamente dos candidatos. Uno es Aníbal Fernández, que en el último tiempo ha avanzado sobre las tareas de Jorge Capitanich a partir de su designación como secretario general de la Presidencia. Y la otra, versión que existe dentro de la Casa Rosada está hablando sobre la posibilidad de que la presidenta blanquee ahí a una persona de su más íntima confianza, de la Cámpora. O sea, la Cámpora que está tomando ya posiciones, ya viene hace mucho tiempo, pero ahora, después de toda esta crisis que está viviendo el gobierno, posiciones relevantes, mismo en los organismos de inteligencia del Estado, que podría tomar nuevamente ahí la jefatura de gabinete, y se está hablando de Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas, que varias veces fue, a pesar de que hay problemas, de acuerdo a la denuncia de auditoría en el manejo de la compañía, la presidenta lo ponderó en los actos públicos y en la cadena nacional. Capitanich tendría la suerte echada. Se está hablando también de un relevo después del domingo próximo, cuando la presidenta va a hablar por última vez como presidenta y va a inaugurar, inaugurando por última vez las sesiones del Parlamento. Reiteramos entonces, Capitanich nuevamente insistente la versión de que se iría del gobierno
y se está especulando sobre distintas alternativas. Está muy, muy desgastado. Realmente todo el caso Nisman lo han llevado a una situación de un desgaste feroz, porque realmente manejó, también por instrucciones de la presidenta, pero él manejó toda la crisis realmente en forma muy, muy pésima, y entonces están hablando de ya sí, que su relevo sería un hecho. Se habló hacia fin del año pasado, se habló hacia octubre, después hacia diciembre, ahora parece que la tercera podría ser la vencida. Nos vamos a meter, vamos a estar en todos estos lugares, así que no te vayas de Todo Noticia a Dos Voces. Además te vamos a contar una historia de amor, una historia política que quiso ser y no pudo ser. Y va a quedar muy claro en los próximos días. Y te lo vamos a contar en un ratito. Aquí también en la nos vamos a tomar un respiro. Tiene algo que ver con la política, lo tomamos con un poquito de humor. Y ya nos metemos en el tema, bueno, precisamente que queremos debatir, el tema de la justicia, el partido judicial, dice la presidenta Campagnoli. Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, ¿qué tal? El partido judicial, bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? El único intento de partidización de la justicia que conocemos, por lo menos los que trabajamos desde hace tantos años en el Poder Judicial, es el movimiento, el colectivo, no sé cómo se llama, la Asociación Justicia Legítima, que han tenido desde hace un tiempo una injerencia en la justicia en distintos cargos y que se dicen públicamente afines a las políticas del gobierno. Es más, algunos fiscales se llaman a ellos mismos fiscales militantes. Para mí, que hace más de 30 años que trabajo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal, me parece que la partidización de la justicia es una cuestión muy peligrosa. Me parece que tanto... ¿Pero usted le quiere hacer un golpe a Cristina? Nosotros no, de ninguna manera. Nosotros somos hombres de derecho, juramos defender la Constitución, nada más lejano a nuestros intereses, un golpe. Nosotros queremos que el gobierno le vaya bien, que el gobierno termine su mandato y que haya elecciones, y si hay recambio, que haya recambio. Nosotros no nos metemos en política. Nosotros lo que queremos lo que quisimos con la marcha fue rendir un homenaje a un fiscal que murió. Y desde el gobierno, desde el oficialismo, pusieron la marcha en la primera plana de los diarios todos los días y potenciaron el tema más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros quisimos, y lo dijimos públicamente, rendir un homenaje a un fiscal de la Nación que murió, que tuvo una muerte violenta. Desconocemos por ahora la real mecánica de su muerte, pero no tenemos dudas, yo no tengo dudas por lo menos, de que tuvo que ver con su trabajo. Y vemos que un fiscal de la Nación, desde el minuto 1 en que hizo su denuncia contra la presidenta, fue hostigado permanentemente por el gobierno, sufrió todo tipo de hostilidades, se llegó a decir que lo iban a esperar en el Congreso con los tapones de punta, y una vez muerto, las hostilidades no cesaron, siguieron defenestrándolo, denostando su trabajo, que había estado a cargo de la unidad AMIA durante 10 años y nunca había sido criticado. De un día para el otro pasó a ser el enemigo público número 1 del gobierno. Y nosotros quisimos rendirle el homenaje que se le negó desde la Procuración General de la Nación, porque ni un día de duelo, ni una bandera media asta, ni un minuto de silencio. Bueno, nosotros quisimos rendirle ese minuto de silencio. Pero, Campagnoli, entonces, ¿qué esconde para usted esta declarada guerra de Cristina contra la justicia? Bueno, fue por escrito, además, no fue algo que se le pasó, fue por escrito, a través de una carta. Yo no sé qué esconde. Lo que sí veo es que desde hace un tiempo a esta parte, tampoco voy a decir que esto es algo de este gobierno únicamente, siempre el Poder Ejecutivo ha querido avanzar sobre el Poder Judicial. En estos últimos tiempos lo he sentido como nunca. Desde el momento en que me sometieron a mí a juicio político, desde mi punto de vista, para disciplinar a los fiscales, para lograr uniformar a los fiscales bajo los intereses del poder. Desde ese momento y hasta este presente que estamos viviendo, creo que hay un claro intento de avasallar el Poder Judicial, y sus integrantes, desde lo institucional, a través de las asociaciones de magistrados y las asociaciones de fiscales, está diciendo, bueno, nosotros somos magistrados de la Nación que trabajamos en un poder independiente y no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, y queremos trabajar con tranquilidad. Es decir, que digamos, si no hubiera investigaciones de corrupción, por ejemplo, ¿usted piensa que Cristina no se metería con la justicia?
Yo creo que las investigaciones por corrupción, que ha habido muchas en los últimos tiempos, tienen que ver, obviamente. Yo no sé exactamente qué es lo que esconde, no lo sé, sería una falta de respeto de mi parte elucubrar una teoría de si esconde o no algo la señora presidenta. Lo que es evidente que el intento de la ley de democratizar la justicia, el intento de este nuevo código procesal, las distintas presiones que van sufriendo los jueces y los fiscales, tienen que ver con los casos en los que investigan. Es decir, yo sufrí una campaña por parte del gobierno y de medios afines al gobierno de desprestigio y atacándome con todo tipo de cosas porque investigué a Lázaro Báez. Entonces, y vemos que el juez Bonadío, que hasta antes nadie lo había criticado desde el gobierno, cuando dicta el allanamiento de Otesur es fuertemente criticado, llevado y le disminuyen el sueldo. Yo veo en la carta misma, hace mención a un juez de la Nación, a un juez federal, que por el caso de Papel Prensa, pero que ese mismo juez, sin embargo, cuando sobreselló al matrimonio presidencial por enriquecimiento ilícito, nadie lo criticó. Entonces, este doble estándar de cuando la justicia hace algo que no le conviene al gobierno, la critican, me parece que es un error, me parece que es una falta de respeto a un poder judicial que tiene que ser independiente. Desde el poder judicial, nosotros no le decimos al poder ejecutivo lo que tiene que hacer. Sería una falta de respeto, no se nos ocurriría decir cómo pero llevar adelante el gobierno. Pero como una acción sistemática del gobierno contra la justicia a lo largo de los últimos años. Ahora quizás por una escalada mucho mayor. Yo veo una escalada mayor, de menor a mayor, que últimamente ha llegado a límites de destrato y de descalificación que no me parecen nada buenos para el sistema democrático. La democracia es disenso, o sea, uno puede pensar distinto. El hecho de que nosotros convoquemos una marcha para homenajear a un fiscal y que vaya mucha otra gente que, además de homenajear, quieren decir su voz o mostrar su disconformidad con el gobierno, es parte del juego democrático. Me parece muy mal que se los trate de golpistas, de narcos y de todo un montón de cosas. Ayer, en un programa de televisión, un diputado del Frente para la Victoria habló de grupo de tarea y del general Lorenzetti. Sí, el general Lorenzetti, que me parece que el diputado Pedrini, que lo hemos invitado, están en la sesión ahora. Me parece que es mucho, me parece que la cosa se va de madre y que estamos llegando a un nivel de confrontación que nosotros no buscamos. Nosotros queremos hacer nuestro trabajo independiente, autónomo, con libertad, y por eso también la marcha del silencio, un silencio respetuoso del dolor de la familia por la muerte del doctor Nisman, sí. Y silencioso también, el silencio tiene que ver también con la necesidad que tienen los fiscales, que tienen que investigar tanto la muerte como la denuncia que hizo Nisman, sin sufrir presiones, sin que al día siguiente de la muerte le den una versión de lo que pudo haber ocurrido, y que un día después se la cambien, y no viene de cualquiera. ¿Usted piensa que en el caso Nisman el gobierno quiere embarrar la cancha, digamos, yo no complicar la investigación? Yo no lo sé, yo lo que digo que... O sea, digo, en ese día fatídico, la presencia... Mañana va a declarar Bernie, ¿no? La presencia de Bernie ahí y saliendo diciendo, no, evidentemente fue un suicidio tratando de inducir algo. Bueno, que no está confirmado, ¿no? Por eso, la presencia de Bernie ahí es cuanto menos cuestionable, ¿no? O sea, no me parece mal que el secretario de Seguridad acuda a la escena de un crimen, en un caso importante, qué sé yo, pero teniendo en cuenta que el fiscal Nisman acababa de denunciar a su jefa, porque la jefa de Bernie es la presidenta de la Nación, me parece un tema delicado. Y me parece muy delicado y que justamente eso es lo que nosotros queremos marcar. Los fiscales necesitan tranquilidad y silencio para poder trabajar y hacer lo que consideran mejor en el caso concreto que les toca por turno. Y si a las 3 horas de un suceso, ya de la persona que debería ser la más informada en nuestro país, que es la presidenta de la Nación, le tiran a la fiscal una manera de lo que pudo haber sucedido y al día siguiente se lo cambian, bueno, me parece que eso contraría el espíritu republicano de la división de poderes, ¿no? ¿Y usted qué piensa? Digamos, ¿cómo ve la investigación? No sé si le corresponde opinar, ¿no? No, yo creo que no me corresponde opinar. Porque veo que la exmujer le cuestiona y pide veedor. Cuando alguien pide veedor es porque no está conforme con lo que están haciendo. Esto está clarísimo. Sí, la exmujer pidió prudencia, pidió respeto, y yo creo que corresponde prudencia y respeto. Por eso yo no voy a emitir ningún juicio sobre la investigación. Pero, sin embargo, me parece que la fiscal Fein está haciendo su trabajo lo mejor que puede. Quiero pensar eso. Y hay que respetar lo que está haciendo. Y
Y creo que es un caso muy complejo y creo que hay muchas cosas y muchos velos que hay que correr, porque de golpe vemos una escena del crimen por lo que salen las noticias, que había mucha gente y muchas cuestiones, bueno, pero eso no es solo responsabilidad de la fiscal. Un fiscal puede ser muy bueno, pero si no cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad, que en este caso las que están interviniendo en general son fuerzas federales, si no cuenta con un apoyo real, no formal, real, para esclarecer un hecho, es muy difícil que un fiscal solo llegue a la verdad. ¿Tienen miedo de la ofensiva continua? ¿Yo sí tengo miedo? Sí. No, yo no tengo miedo. Porque digamos, hay voces de dirigentes políticos de oposición que dicen, bueno, el domingo Cristina podría anunciar algunos proyectos de ley para avanzar sobre el Poder Judicial, o intentar nuevamente avanzar sobre el Poder Judicial. Bueno, la verdad que me da tristeza que eso ocurra. Me parece que esta cuestión de marcha y contramarcha, de dividir a la justicia, de dividir al sindicalismo, de dividir a todos, no me parece nada bueno. Me parece que los argentinos queremos otra cosa. A los argentinos nos gusta la concordia, a los argentinos creo que nos gusta vivir en paz y tranquilidad y festejar cuestiones en conjunto y no estar todo el día mirándonos mal. Me parece que eso es contrario al espíritu de esta república, ¿no? Ahora, el hecho de investigar cuestiones de corrupción y que esto se difunda, ¿no afecta al gobierno? No, pues ahora después vamos a hablar con Josami, que es de Carta Abierta. De Carta Abierta también está en la línea de la presidenta, más como que se anticipó a lo que dijo la presidenta. No sé si la presidenta tomó cosas de Carta Abierta, pero evidentemente la presidenta estuvo en línea de lo de Carta Abierta, ¿no? Bueno, acá en realidad se quiere dar mucho bombo a algunas causas de corrupción para desgastar a Cristina, y esa es la idea y ahí apuntan a debilitarla y a un golpe, que habitualmente hablan de una desestabilización institucional, ¿no? Yo no veo que las causas de corrupción, que se investiga corrupción, debiliten a la presidenta. Yo veo un gobierno muy fuerte, un gobierno que pone una ley en el Congreso tan importante como es la ley de inteligencia. Yo no creo que la investigación de un juez o de un fiscal debilite a la figura de la presidenta. De hecho, no es la primera vez en nuestro país que hay causas contra un presidente, y ningún gobierno tambaleó ni se fue a la casa por una investigación de un fiscal o de un juez. Me parece que somos todos iguales frente a la ley, y que si un fiscal o un juez deciden hacer una investigación, tienen que ser respetados. Así funciona el tema. Un poder controla al otro y hay un contrapeso de poderes. Estamos acostumbrados por ahí, y a mí me parece mal, estamos acostumbrados a un poder ejecutivo, a un sistema presidencialista muy fuerte que avasalla o que tiende a avasallar al resto de los poderes. Entonces ya las leyes casi ni se discuten, las leyes se votan por la obediencia partidaria, y entonces vemos un poder legislativo que no está haciendo bien las cosas como lo prevé la Constitución. Y si un poder judicial lo queremos tener también como si fuésemos todos conscriptos haciendo lo que nos dice el poder ejecutivo, bueno, entonces el poder judicial tampoco existiría. Me parece que tenemos que defender la independencia de los tres poderes. ¿Y cómo reciben las críticas, en el sentido de que algunos de los fiscales convocaban, en su momento, bueno, hicieron acciones que no favorecieron la investigación de AMIA? Yo no lo sé, la verdad que ignoro totalmente los pormenores, pero acá tenemos un sistema de enjuiciamiento de fiscales que bueno, a mí me mandaron a mi casa, me suspendieron en 4 días. O sea, me imagino que debe haber habido sumarios y no deben haber prosperado, porque los fiscales que convocamos a la marcha estamos todos en funciones, todos trabajamos y todos hace más de 20 años que somos fiscales. Ahora, que alguno pueda tener alguna denuncia o algún cuestionamiento es propio de nuestra función. Yo tengo un montón de sumarios y de denuncias en mi contra y causas penales y su bueno, jefa, y me lo soporto. Su jefa, ¿no? Gil Carbó. Sí. ¿Los protege a ustedes o los persigue? Mire, a mí me parece que no. Me parece que cuando... Tendría que protegerlo. Yo lo que creo es esto, a ver, cuando un fiscal tiene que investigar a un grupo o a alguien poderoso, y cuando los abogados de esas personas poderosas, que generalmente son abogados bastante poderosos, van a la procuración, como me ocurrió a mí, e inmediatamente, tomando a pie juntillas lo que dicen los abogados, se arma un sumario y se arma un juicio político, me parece que es una manera muy fácil de sacar del juego a cualquier fiscal. Yo, en mi caso, no me sentí protegido en absoluto, todo lo contrario, me sentí perseguido, y creo que hoy en día hay un factor que la ciudadanía por ahí no lo tiene muy en cuenta, y es que el poder necesariamente tiene que ser controlado.
Pero en el caso de la Procuración General de la Nación, vemos un poder enorme, que si sale esta ley va a tener un poder superior todavía con el tema de las escuchas, pero que nunca se formó la bicameral en el Congreso, que tiene que controlar al Ministerio Público Fiscal. Entonces, ese poder enorme no tiene ningún control. Y creo que esa es una cuestión, una deuda enorme que hay hoy en día en la sociedad. Porque entonces los fiscales, realmente hoy, corremos el mismo riesgo que corrí yo el 12 de diciembre del año pasado, del 2013, que por una mayoría simple, porque, a ver, esta partidización de la justicia, cuando yo hablo de justicia legítima, todos los integrantes del Consejo Evaluador, del jury de enjuiciamiento, de los concursos para designar fiscales, son todos de la misma agrupación. Entonces, realmente cuando se habla de democratizar la justicia, ¿es esto? ¿Esto es democratizar la justicia? ¿Poner a todos con el mismo uniforme? A mí me parece que no. Pero digo, lo de Gil Carbó, usted tuvo una experiencia, obviamente la cuestionó en su momento. ¿El resto de los fiscales también se sienten desprotegidos, presionados? Bueno, yo puedo hablar por mí. La sensación que me da es que los fiscales se sienten bastante al margen de la política que impone la Procuración, porque es una política que favorece únicamente o que tiene en cuenta solamente a aquellos que pertenecen a este colectivo llamado justicia legítima. Usted ve, se reemplaza al fiscal Nisman y se ponen a 4 personas en la unidad AMIA, y los 4 son de la Asociación Justicia Legítima. Usted ve el Consejo Evaluador de Fiscales, son todos de Justicia Legítima. Usted ve el representante del jury de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, también de Justicia Legítima. Usted ve los fiscales que acusan a los fiscales, también son de justicia legítima. Los fiscales que integran los concursos, también. Bueno, entonces, me parece que hay muchos, los que no somos de justicia legítima, de golpe nos sentimos. Yo, por ejemplo, no espero nada, no tengo ni una subrogancia, no tengo ninguna cuestión. Los demás, parece que sí. Ahora, la marcha obviamente fue una marcha de silencio, pero obviamente también tiene mucho impacto al punto de la presidenta habló, bueno, hay una gran cuestionamiento. También muchos dicen, bueno, fue un aval para aquellos que quieren investigar. Sí, por supuesto. ¿Usted lo sintió así? Yo lo sentí así. O sea, usted personalmente, porque usted convocó a la marcha, era para rendir un homenaje, como dice usted, a Nisman. Okay. Pero también la gente, había carteles que quería justicia, ¿usted cómo lo vio hacia su persona? Yo creo que primó el silencio y el respeto. Sí. Y si había carteles, eran carteles muy pequeños que decían justicia, verdad, y creo que la gente, de alguna manera, cuando se acercaba y saludaba, decía justamente eso: estamos cansados. Lo que se respiraba era el hartazgo de la impunidad. Y lo que se respiraba también era ese apoyo para las investigaciones independientes y autónomas y para que los fiscales y los jueces puedan hacer su trabajo. Creo que la ciudadanía, y eso a mí me parece muy bueno porque yo lo noté en mi caso y lo noto ahora a partir de esta marcha, que la sociedad está como pendiente de la justicia y pendiente de los fiscales, y me parece muy bueno que dejemos de ser anónimos, que dejemos de que cualquier juez pueda hacer lo que quiera. Tenemos el control no solo de las partes, no solo de los jueces, sino también de la ciudadanía. Me parece que es muy bueno. Le quiero preguntar lo vio así, está el fiscal Ricardo Sáenz también, como un respaldo a la tarea de ustedes, la marcha. Sí, sin duda, era lo que uno sentía, lo que uno escuchaba cuando le gritaban fuerza, sigan adelante, sigan investigando. Esto se vivió claramente. Ahora vamos a hablar, ¿no? Quédese porque está Eduardo, carta abierta los mató. Bueno, me parece ¿no? ¿Por qué, José? Buenas noches. Bueno, ¿cómo le va? Bueno, creo que no matamos a nadie. No, digo, lo mató. Hicimos una lectura acerca de la marcha y de la actitud del grupo de fiscales que no coincide con la que ha expresado el doctor Campagnoli. Es decir, me parece que está claro que esta marcha ha sido organizada por un grupo de fiscales que estaban a la cabeza de la marcha. No hay muchos antecedentes, si es que hay alguno, creo que no, en la historia argentina, de que desde el Poder Judicial se haya promovido una marcha que tenía un carácter claramente opositor, es decir, una marcha que suponía un posicionamiento político. Y, por otro lado, me parece que es curioso que además se estaba rindiendo homenaje, cosa que me parece absolutamente legítima, pero a una persona, el fiscal Nisman, que todavía no sabemos si se quitó la vida
o fue víctima de un homicidio. Y estaban impulsando esa marcha precisamente los fiscales del fuero penal, que son los encargados de llevar adelante este tipo de investigaciones. Entonces esto me parece por demás curioso, como también es interesante tener en cuenta que una marcha que tanto tenía que ver con la AMIA, por Nisman, por la historia de la causa AMIA, por todo la huella dolorosa que ha dejado esto en la historia de las últimas décadas en la Argentina, ninguno de los grupos de familiares de víctimas de la AMIA concurrió a la marcha. Y supongo que esto tiene que ver con el hecho que 2 de los fiscales que convocaban son acusados por estos familiares de haber tenido una actitud de negligencia absoluta, desinterés total en el avance de la causa de encubrimiento. Ahora, Josemi, ustedes, digamos, no sé si fue orgánico Carta Abierta o algunos dirigentes de Carta Abierta le pidieron a la Corte como que prohíba la marcha. No. Que intervenga. Eso es una declaración de Ricardo Roa, un escrito donde dijo... Sí, pero sí que intervenga. La Corte... Le pidieron a la Corte que intervenga... Nosotros no podía ser espectadora de una iniciativa tan curiosa y tan reñida con lo que es la función de los jueces como es la organización de esta marcha política. La Corte ha demostrado otras veces una gran celeridad. Pero eso pidieron de alguna manera que intervenga la Corte. Pero no para prohibir la marcha, simplemente para dar una opinión respecto a lo que estaban haciendo los fiscales. Es decir, en primer lugar, la Corte no puede prohibir las marchas, y en segundo lugar, en este país, desde que gobierna Néstor y Cristina Kirchner, no se prohíben las marchas, que es un dato que parece, a veces se olvida, cuando tenemos una larga historia, no solo en dictadura militar, sino también de gobiernos civiles, de momentos en que las marchas no podían realizarse o se realizaban con serias dificultades. Entonces, yo creo que cuando la presidenta dice partido judicial, lo que está señalando es esto. ¿Usted coincide con ese criterio? Sí, me parece que es una síntesis de lo que viene ocurriendo en un proceso del cual la marcha es el último episodio. No podemos olvidarnos, Bonelli, de que aquí hay una serie de decisiones votadas por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso que son sistemáticamente impedidas en su aplicación por decisiones de la justicia. Es decir, bueno, pero la Constitución lo prevé eso. Sí, la Constitución lo prevé, y eso es una discusión que tendremos en la reforma constitucional, claro, que supongo que será, la acción. Porque son pocos los países en el mundo que tienen este sistema de control difuso de la constitucionalidad, donde cualquier juez de cualquier lugar del país puede suspender la aplicación de una ley. Pero esto hasta ahora, en 100 y pico de años de vigencia de la Constitución, nunca había ocurrido. Esto ahora ocurre de otro modo porque hay evidentemente un combate político desde la justicia contra el gobierno. Porque uno no puede entender de otro modo que la Procuradora del Tesoro de la Nación haya sido procesada porque interviene en una causa que se libra contra la Presidenta de la Nación, que es su obligación constitucional. Entonces, por un lado, todo es judicializable. Primer momento, digamos, de este enfrentamiento. Y después de eso, los fiscales, es decir, funcionarios del Poder Judicial, asumen el protagonismo político que deberían asumir la oposición política. Entonces, ahora, Josemi, ¿usted piensa que sí hay un golpe institucional o una intención de desestabilizar institucionalmente a Cristina? Mire, con la acción de la justicia? Nosotros en el 2008... Pues digamos, recién lo escuchó a Campagnoli y él dijo, nada, ¿no? Acuñamos el término destituyente, ¿no? En ocasión del conflicto agropecuario. El campo, sí. Porque nos parecía que no era afortunadamente tiempo de golpes militares, pero al mismo tiempo veíamos una actitud opositora que tendía a impedir que el gobierno constitucional pudiera actuar como tal. Claro. Creemos que esto sigue dándose. Y me parece que en estas últimas semanas, el modo como se ha tratado la causa Nisman, el intento de hacer responsable a un gobierno cuando la investigación todavía no nos permite saber lo que ha ocurrido. Pero le quería hacer esta pregunta. El gobierno, después de la muerte de Nisman, ¿no hizo un montón de errores comunicacionales que se puso al lado como...
que la gente, ¿por qué dice esta cosa? ¿Por qué combate? Como que fuera parte de la cosa. ¿No el propio gobierno nos llevó a esa situación? El gobierno puede haber hecho muchas cosas, sí, pero esto se va a aclarar cuando avance la investigación y sepamos lo que le pasó a Nisman. Y me parece que en este momento tenemos que lamentar demasiados intentos para impedir el avance de la investigación, y que esos intentos no son del gobierno, porque quienes encuentran testigos que conmueven a la opinión pública durante 24 horas diciendo todo lo contrario de lo que hasta entonces se había dicho, y después se rectifican, pero la prensa sigue dándoles el mismo tratamiento espectacular. Los que anuncian que van a recusar a la fiscal Feña y a la jueza, bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre, la ex mujer del fiscal Nisman, la jueza Arroyo Salgado, fue a hablar con el presidente de la Corte mostrándole su preocupación por el modo como se estaba llevando adelante la causa. Como parte sí, no familiar. Me parece que sea la mejor contribución que se puede prestar a que la causa avance. Sí. Ahora, y a esta idea de que hay varias causas de corrupción. Sí. Y entonces el gobierno avanza en otra justicia, porque si no existiera esa causa de corrupción, no pasaría nada, no habría golpe, no habría destitución, sí, no había nada. Porque la corrupción es corrupción, digamos, y hay que castigarla, bueno, sí, venga de donde venga. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Pero usted, que tiene años como yo en esto de historia de la política argentina, podrá coincidir conmigo que no este gobierno, sino cualquiera de los anteriores, que hubiera querido o quiso impedir el avance de una causa de corrupción, no necesitaba hacer una reforma judicial ni generar toda esta gran transformación política que se impulsó, porque realmente la justicia se ha caracterizado por una actitud muy complaciente con todos los gobiernos. Entonces, si hoy tenemos este enfrentamiento, no es porque hay algunas causas de corrupción. Lo que no se le perdona a este gobierno es que tuvo y tiene todavía un proyecto político de reforma del Poder Judicial, que es lo que expresa este sector de justicia legítima. Que digamos, que muchos en la justicia interpretan que es un avance no constitucional sobre el Poder Judicial, porque no es dócil con el Estado, con el gobierno. Podrán interpretarlo, pero el gobierno no organizó brigadas de asalto para ocupar los juzgados. Lo que hizo fue discutir en el Parlamento una reforma judicial y sancionarla, ¿no es cierto? Y justicia legítima, que a veces se señala también como si fuera un grupo político agitador, es un conjunto de funcionarios que tienen una visión política de cómo se tiene que reformar la justicia. Y lo mejor que nos podría ocurrir es que hubiera otras opiniones también y que pudiéramos hacer un gran debate de toda la sociedad, pero por supuesto con participación fundamental de los que trabajan en el Poder Judicial, donde se confrontaran diferentes opiniones. Entonces, a nosotros no nos parece mal que los fiscales tengan una visión política, una mirada política, ideas políticas. Esa es la obligación de cualquier ciudadano. ¿Qué le parece mal que no sea la del gobierno? No, lo que nos parece mal es que se disfrace una manifestación política opositora con los políticos caminando en la última fila para no ser vistos, y aparezca un grupo de fiscales convocando una marcha política que no es su función. Es como si todo el kirchnerismo el día de mañana se cobijara atrás de algunos jueces que fueran, digamos, adictos del gobierno. Me parece que sería ridículo. Aquí hay un gran debate en la Argentina, Bonelia, hace años, y hay que darlo francamente. Y ese debate tiene que ver con un gobierno que ha intentado transformaciones profundas y gente que se ha opuesto a esas transformaciones. Entonces sería bueno que la oposición diga: nosotros no queremos la estatización de aerolíneas, queremos la privatización, no queremos la estatización de YPF, queremos la privatización, no queremos todas las medidas de políticas sociales que se han tomado, queremos estas otras, y que entonces podamos discutir en vísperas de una elección, pero que no estemos discutiendo acerca de la muerte del fiscal Nisman, sobre la cual lo único que se puede decir por ahora es, con todo respeto, decir que queremos que se investigue
lo más rápido posible, porque si no esto va a quedar como otra de las grandes causas de las muertes no aclaradas en la historia argentina, y esto va a tener un efecto muy negativo. Me espera un segundo, no sé, ¿quiere decir algo, Campagnoli? No. Vamos a hablar con San, y bueno, podemos... ¿Lo escuchó, no, a Josami? Sí. ¿Sí? Sí, no tenía para anotar, pero bueno, vamos por lo que me acuerdo. Por supuesto que la marcha es inédita, es inédito que un grupo de fiscales haya convocado una marcha de estas características. También es inédito, y las dos cosas están en paralelo, lo inédito acá es la muerte violenta de un fiscal 4 días después de haber denunciado a la presidenta de la Nación, y un día antes de exponer su prueba ante el Congreso, apareció con un balazo en la cabeza. Esto, que es un escándalo en el mundo entero, acá lo seguimos relativizando y empezamos con la discusión política y nos olvidamos de eso. Los fiscales no vamos a permitir que se olvide la muerte violenta de Nisman. Eso en primer lugar. Con lo cual paso al segundo tema, que es, pareciera que la marcha solamente hubiese sido legítima si ya tuviésemos comprobado que a Nisman lo mataron. Y esto no es así, porque aunque él se haya suicidado, como dijo Campagnoli antes, nosotros no tenemos la menor duda que lo que sucedió, su muerte, sea un suicidio o un homicidio, tiene que ver con la denuncia que había hecho. No hay otra explicación, no le debía plata a nadie está diciendo que había un conflicto privado que pudiera desencadenar una decisión de este tipo. Lo haya decidido él o no, esto tiene que ver con la denuncia. Lo tercero que me acuerdo que escuchamos, tengo entendido que la DAIA adhirió expresamente, me acuerdo haberlo escuchado a Waldo Wolf, el vicepresidente de la DAIA, diciendo que ellos adherían expresamente a la marcha. He visto a Luis Zielinski, creo que se llama, el padre de una de las víctimas, que se llama Paola, de la AMIA, que está justamente al lado de la ex esposa de Nisman en una imagen. Y en cuanto al tema de reformar la justicia, lo que yo creo es que el oficialismo no se resigna a que la democratización de la justicia fue declarada inconstitucional. O sea, se planteó en el 2013 una reforma muy clara de la justicia y la Corte Suprema la declaró inconstitucional. O sea, no es que nosotros nos oponemos o no nos oponemos, o justicia legítima sí o no. Es algo que ya lo superó el fallo de la Corte. Pero la presidenta de Josami, Carta Abierta, dice, bueno, acá hubo un intento destituyente. Hay un intento destituyente. Pero es como la si presidenta habló de golpe. No, por supuesto. Es como si yo tuviese que explicar que no voy a ir a la Luna la semana que viene. O sea, ¿cómo nosotros vamos a hacer un golpe? O sea, es muy difícil de contestar un argumento donde es absurdo. O sea, ¿cómo la justicia puede hacer un golpe de Estado contra un gobierno que tiene la fortaleza que vemos que tiene este gobierno? O sea, los fiscales y los jueces están haciendo su trabajo, nada más. ¿Usted piensa que si no hubiera causa de corrupción, que han avanzado... Vudú, los hoteles de la presidenta, Jaime, la ofensiva contra la justicia no existiría? Estoy convencido que no, porque como dijo Campagnoli, no se dijo nada cuando el juez Ercolini falló a favor del gobierno, o no se dijo nada cuando la Corte falló a favor en la ley de medios, por ejemplo. O sea, la Corte era maravillosa, era de repente el gran logro de este gobierno respecto a la justicia, haber conseguido una corte independiente, salir de la corte automática, la mayoría automática del gobierno Menem, todo lo que supimos que se dijo en los primeros años del gobierno, especialmente de Néstor Kirchner. Y ahora resulta que Lorenzetti es el general del golpe, o sea, esto es lo que no se entiende. ¿Usted piensa, digamos, que estas frases como de Pedrini son de Pedrini o es una línea argumental del gobierno? No, la verdad que no lo sé, pero con mayor o menor pirotecnia verbal es lo que venimos escuchando hace un tiempo. O sea, yo creo que se hace un gran daño aparte con la cuestión de la violencia verbal, porque genera más violencia verbal. Y nosotros, por ejemplo, desde la Asociación de Magistrados, la que yo soy vicepresidente, en los comunicados lo que queremos tratar de fijar es una posición de bajar un poco, tener una cierta mesura. Los fiscales y los jueces necesitan. Bueno, ustedes rechazaron el partido un comunicado el día lunes muy fuerte, ¿no? Sí. Porque hay algo metafórico acá, frente al silencio que nosotros pregonamos en la marcha, lo que hay es ruido del otro lado. Es la carga verbal, es decirnos golpistas, es decirnos destituyentes, es todo el tiempo estar cargando de esta forma, y esto conspira contra el investigador. Ahora, se lo preguntaba a Campagnoli,
no es una estrategia de la presidencia. Si la presidenta los pone como opositores, como un intento de golpe, entonces todas las denuncias de corrupción que investigan, evidentemente quedan invalidadas. Desde el punto de vista político, es decir, desde el punto de vista político, ustedes hacen esto porque me quieren destituir. Lo que pasa es que nosotros no somos políticos, yo no le puedo hacer un análisis político, nosotros fuimos empujados a hacer esto, por la realidad, por la muerte violenta de Nisman, pero la verdad que nuestra realidad son las causas, las investigaciones están avanzadas, es lógico que el gobierno esté preocupado, pues las investigaciones están avanzadas, pero de ahí a decir si somos destituyentes, cuál es el análisis político, nosotros no lo podemos hacer. Y digamos, y la acción de la ex mujer de Nisman, de pedir una auditoría, o ir al presidente de la Corte aparentemente a plantear no está muy de acuerdo, como ya pedir una auditoría es porque alguien no está de acuerdo con lo que está haciendo. ¿Es legítimo? Ella es querellante, la madre de sus hijas. Yo creo que es legítimo todo lo que ella pueda hacer dentro de sus posibilidades. Creo que habría que esperar, se está anunciando que va a haber una presentación formal en la causa, creo que habría que esperar que la haga ver qué es realmente lo que se pide formalmente en la causa, pero sí recordar que ella dijo que ella pedía que se parara un poco con todo este lío de declaraciones y que se dejara investigar tranquilamente, que es lo mismo que estamos pidiendo todos. Le quería, no sé, Josami, sí, no está nada de acuerdo con usted. No, yo quería hacer dos aclaraciones. La primera, que hay 3 agrupaciones de familiares de víctimas del AMIA. Uno se llama 18J, la otra se llama Memoria Activa y la otra se llama APEMIA. Las 3 no participaron en la marcha y calificaron muy duramente la realización de esa marcha en relación con los antecedentes de los fiscales. En segundo lugar, dicho sin pretender establecer ninguna confrontación personal con el fiscal Sáenz, aquí lo que se está discutiendo son diferencias políticas profundas. Usted dictaminó en el año 2003 en favor de la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Y este gobierno y muchos de nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo por terminar con ese proceso de la impunidad en la Argentina. Me parece que deberíamos poner estos temas sobre la mesa, porque me parece que es difícil creer que ustedes se vieron simplemente llevados por el afán de homenajear a Nisman y casi sin quererlo se vieron colocados a la cabeza de una marcha multitudinaria. A mí me parece que no, que ustedes están participando en esta ofensiva contra el gobierno con plena conciencia de participar en un proceso político, y creo que eso tiene que ver con diferencias muy profundas que existen entre el programa de este gobierno y lo que se está levantando hoy en defensa de un poder judicial que tiene muchos pruritos, digamos así, y en parte es legítimo frente a cualquier avasallamiento del Poder Ejecutivo, pero tiene bastante menos cuando se trata de sufrir esos mismos condicionamientos por parte de los poderes económicos. Entonces, esta es la discusión que afortunadamente se planteó con motivo de la reforma judicial. La reforma judicial no se pudo llevar adelante, es realmente una lástima, se volverá a plantear seguramente en el próximo periodo político, pero me parece que suscitó un debate en la sociedad y sobre todo dentro del Poder Judicial que es muy valiosa. Pero es muy valiosa siempre que llamemos a las cosas por su nombre, que digamos claramente qué posiciones defiende cada uno de los que participamos en la discusión. Sí, doctor. Sí, claramente creo que es un intento de desacreditarme. O sea, lo que yo opiné y sigo opinando sobre la obediencia debida del punto final es un asunto jurídico que yo pienso. No es este el momento para aclararlo. Sería lo mismo que si yo dijera alguna de la juventud maravillosa de los 70 que elogia a este gobierno justifica que este gobierno opina lo que opine hoy sobre la justicia. No. O sea, lo que yo convoqué o ayudé a convocar a la marcha de homenaje a Nisman no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo opino sobre la obediencia debida del punto final. Seguro. Ahora, el tema, digamos, de acá de fondo, me parece, es si que un poco lo plantea, además se habla de que el domingo la presidenta avanzaría en esto, del tema de que hay un intento de desestabilizar. Ya le digo, nosotros no, lejos estamos de querer desestabilizar,
o de querer transformar esto en un partido judicial, como dijo Campagnoli claramente. El único partido judicial hoy es Justicia Legítima, organización que le ha hecho un gravísimo daño a la justicia argentina. Pero eso es partidizarse, eso es estar a favor del gobierno. Nosotros somos un montón de gente que pensamos un montón de cosas distintas. Todos los que sostenían esa bandera piensan distinto sobre un montón de temas. Eso es un muy mal material para formar un partido. Y bueno, realmente, ya le digo, no se puede contestar esto. ¿Usted piensa que el gobierno, digamos, lo dijo Campagnoli, ¿no? Que el gobierno, de una manera, con esta actitud contestataria que hubo, digamos, en todos los medios del gobierno, decía el golpe blanco, los fiscales golpistas, le dio promoción a la marcha y hizo que la gente fuera más masivamente, a pesar de que el día fue horrible, ¿no? Puede por la ser. lluvia. Muchos nos dijeron eso. Nosotros no tenemos experiencia, gracias a Dios, en organizar marchas por fiscales muertos de una manera violenta, pero la verdad que no se lo puedo asegurar. Uh-huh. Y los fiscales, ¿cómo ven la marcha y cómo ven la situación? Porque en su momento muchos dijeron, bueno, hay temor de que esto le pase a alguien más. El temor lo vive la gente que nos rodea. Nosotros, el Estado nos paga bastante bien para hacer nuestro trabajo. O sea, nosotros no podemos tener miedo, y la muerte de un colega en estas circunstancias nos hace redoblar el esfuerzo, que es lo que estamos tratando de hacer. Uh-huh. ¿Campagnoli quiere agregar algo? No, totalmente suscribo lo que dice el doctor Sanz. Y realmente me parece preocupante que se analice el tema de la convocatoria y se vea como si fuesen los famosos carpetazos de Estiuso, qué dictaminó un fiscal o cómo actuó un juez, que por supuesto que un dictamen es un dictamen jurídico y es evaluado por un juez y se resuelve y interviene una cámara, y es todo un complejo sistema procesal donde uno da su opinión jurídica, y tratar de desacreditar, tratar de descalificar, me parece muy desafortunado, y creo que desde el primer momento en que se inició la convocatoria de la marcha hemos sufrido en mayor o menor medida una permanente descalificación que hizo justamente que se publicite aún más el tema de la marcha, porque la gente ya no, me parece, ¿no? La gente que fue a la marcha ya no se cree todo lo que le dicen y está un poco cansada y está pidiendo a gritos basta de impunidad, ¿no? Y los fiscales, como dice el doctor Sáenz, estamos redoblando nuestros esfuerzos porque no queremos que la muerte de un colega sea tratada con el desprecio que fue tratada. Me parece que nos resistimos a aceptar la muerte como algo tan natural en la Argentina. Y creo también que respeto mucho todo lo que dice Josami, pero realmente dejamos de lado que en el minuto 1 de la muerte o a las pocas horas ya tuvimos de parte de la presidenta, que como dije antes debería ser la persona más informada de este país, una versión de lo que había acontecido y una versión que después cambió. Entonces, ¿qué decimos cuando desde el oficialismo o cuando Josami dice que no sabemos qué pasó? Yo no sé qué pasó. Él por lo visto tampoco, pero la presidenta dijo una versión, dio una hipótesis, después dio otra, y entonces, ¿qué estamos pidiendo? Lo que pedimos los fiscales es silencio en esta marcha, silencio para poder hacer nuestro trabajo. Bien, no sé, Josami, ¿quiere agregar algo más? Sí, muy breve. Bueno, en un punto creo que todos coincidimos y es en hacer todo lo posible porque se respete el trabajo de la fiscal y la jueza y esta investigación se lleve adelante. No voy a contestar porque esto sería un debate interminable. Simplemente quiero decir que lo que yo quise marcar es cuál es el contenido político de esta discusión sobre la justicia, y además que hoy hay una historia de la impunidad en la Argentina, que es una historia que tiene que ver con la obediencia debida del punto final y que tiene que ver con la causa AMIA. Y desgraciadamente en la convocatoria de los fiscales había una asociación con estos dos temas que de algún modo no estimula a pensar que se está luchando contra la impunidad. Igual también había un montón de gente, ¿no? No, yo me refiero a los fiscales convocantes. No sé el número, porque ahí tuvo una discusión, pero entre 50.000 y 400.000 es mucha gente. Igual. No, pero no me refiero a los convocantes. No, claramente, no a la gente que fue. Bueno, gracias. ¿Sanz? No, una asociación que corre por cuenta de Josami desde ya. Yo no conozco a nadie que haya asociado a los 7 convocantes, gente que yo conozca, con lo que opina cada uno sobre diversos temas jurídicos, siendo el homenaje al albertonismo.
Gracias a los tres y gracias por la discusión y el debate con altura. Hacemos una brevísima pausa, venimos de la pausa. Bueno, la presidenta habla de todo. ¿De qué no habla? Te lo vamos a contar después, no te lo pierdas, ¿eh? Es Álvaro de la Madrid, abogado, una persona de Santa Cruz. Sabe cómo hicieron la fortuna los Kirchner, lo va a contar en instantes en A Dos Voces. Porque evidentemente uno de los temas que está en discusión con toda esta pelea con la justicia son los hechos de corrupción, que es lo nuevo. Hasta hace un tiempo Cristina ni hablaba de la justicia. A partir de las investigaciones empezó a hablar y a cuestionar cuando surgieron cosas realmente graves. Pero Cristina, habla de muchas cosas, pero hay un montón de cosas que no habla. ¿Qué es lo que no dice Cristina? Bueno, te lo vamos a contar ahora aquí en A Dos Voces. Y vamos a ver, seguime. Acá tenemos evidentemente varios de los temas que no habla Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que tiene que ver obviamente con la justicia, pero no de lo que habla de esta denuncia de golpe, desestabilización, que son las causas que se están investigando en la justicia. Y la primera es la causa Otesura, es la que más le preocupa. Dicen que le preocupa más esto que la causa de la AMIA y del fiscal Nisman. Es una causa que involucra su evolución patrimonial, la evolución de su familia, y también porque formaba parte de la sociedad de su hijo, de Máximo Kirchner. Esta es una de los temas de los cuales Cristina no habla. Otra de las cosas de que Cristina no habla, no dice, es la siguiente. Kicillof, que está siendo investigado en este momento, entre ellos por el fiscal Marijuán, por un tráfico de influencia para que un fondo de inversión internacional muy vinculado a Kicillof y que lo asesora, hizo una compra de bonos directas en el Banco Central de la República Argentina, y lo que se está investigando es si se utilizó influencia para venderle bonos más baratos y que ese fondo tuviera una ganancia no debida o adicional. Otro de los temas que no habla Cristina, no dice nada, no explica nada, es el siguiente, que involucra a Amado Vudú. Ahí está. Es más, bueno, después lo vamos a contar, ¿no? Lo fletaron a Vudú, lo fletaron directamente para que no esté cerca de ella. Vudú tiene la cuestión de los papeles del auto que escondió para estafar a su exmujer, en definitiva. Es un hecho de corrupción que muestra la forma de cual se maneja Vudú, aunque es menor en cuanto el intento de quedarse con Chicone, ya confirmado en 2 instancias de carácter judicial, y también otra causa que es enriquecimiento ilícito, que sería la otra cara de la moneda del tema Chicone. Pero de esto no habla nunca Cristina. Tampoco habla de lo siguiente. Fíjate. Otro de los temas de Cristina es fútbol para todos, ¿no? Hay una causa que está siendo investigada que involucra a Aníbal Fernández, a Val Medina, a Jorge Capitanich, y Cristina de esto evita hablar. El destino de estos fondos, aparentemente hay fondos importantes que fueron a la AFA y no se sabe qué pasó con eso. O sea, salieron de la tesorería y antes de pasar por la AFA se quedaron por algún lugar. De esto Cristina no habla y no dice nada. También hay otro tema de Cristina sobre el cual no dice nada, no habla, no opina, que es el caso de, lamentablemente 3 años de la tragedia de Once, de Schiavi y Jaime, ¿no? Responsables políticos, uno más que otro, de esta tragedia que le costó la vida a decenas de personas. De esto no habló nunca Cristina. Tampoco habla de lo siguiente, Cristina Fernández de Kirchner, de Guillermo Moreno. También lo fletaron a Italia,
una causa de abuso de autoridad que va a avanzar, quiso manipular y, digamos, defenestrar a las consultoras privadas que realizan las mediciones de inflación. Ahí está. De esto jamás dijo nada la presidenta de la Nación, ¿no? Ahí tenemos otro de los temas de los cuales no habla la presidenta. Acá tenemos el que recién vimos, de Schiavi, y después también tenemos este otro, que de esto no emite opinión, que es del general Milani, las denuncias graves que tiene Milani por un lado, enriquecimiento ilícito, y por otro lado, de denuncia de lesa humanidad de haber actuado para la desaparición de un soldado en el momento, ¿no? Estos son los hechos por el cual Cristina no habla. Están vinculados a los hechos de corrupción. Todo esto está en la justicia. A partir de acá fue que Cristina embistió contra la justicia. No pudo. Bueno, ahora la acusa de intentar desestabilizarla. Estamos con Margarita Stolbiz, está del Parlamento, una de las personas que denunció varias veces la corrupción, entre ellas la corrupción de Amado Boudou en un momento solitario. Todo lo que dijo se confirmó. Margarita, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas noches. Cristina habla de golpe de la justicia, Cristina habla de destitución, que quiere la destitución de la justicia, pero lo concreto es que hay un montón de temas de corrupción que le molestan a la presidenta. Sí, primera cuestión, si me permite, agregaría algunas bastante graves y en una situación muy avanzada a las que se estaban enumerando recién. Hay una causa que tiene ya un auto de procesamiento en el juzgado de la doctora Servini de Cubría, que es una causa con mucho impacto, que tiene vinculación con la corrupción y que tiene vinculación con un tema cotidiano de nuestra vida, que son las drogas. La corrupción es la responsable de la importación de 47.000 kilos de efedrina, que es la sustancia que se utiliza para la elaboración de droga sintética, que ingresó al país, y de esas 47.000, 42.000, dice la causa judicial, fueron a parar a manos de narcotraficantes. Eso fue posible por una red mafiosa que involucra de manera directa a un funcionario, también santacruceño, muy vinculado con la presidenta y el expresidente Kirchner, como es Granero. En realidad, todo lo que tiene que ver con el manejo del narcotráfico y por qué la Argentina ha terminado siendo un país donde no existen los controles, y los carteles mexicanos, cuando empezaron a ser perseguidos en su país, terminaron viniendo al nuestro. Esa es una causa con un grado de avance muy grande, con un auto de procesamiento donde están involucrados funcionarios muy vinculados con la presidenta, insisto, una causa de gran impacto social. La otra causa, que también es corrupción y queda demostrado el efecto social, como la de 11 que ustedes mencionaban, es la de las viviendas sociales, donde también esa red mafiosa de funcionarios públicos que debían controlar y no controlaron, que transfirieron cientos de millones de pesos a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Ustedes recordarán que el año pasado el Congreso aprobó la creación de la Fundación de las Madres, entre otras cosas, como se hizo alguna vez con Chicone, para tapar las huellas de los delitos que se cometieron al amparo de las banderas de los derechos humanos. No pocas cosas tan crueles como esa. En el tema Boudou hay muchísimas más causas. Nosotros hemos presentado una denuncia penal por la adulteración de su declaración jurada. Recordemos que su declaración jurada decía que él tenía... Siempre sostuvo que atrás de Boudou, o sea, que Boudou era un operador de este negocio, que no se cortó solo. ¿Lo sigue sosteniendo? Sí, absolutamente. Cuando se empieza a gestar a fines del 2010 el negocio para quedarse, para apropiarse, que es lo que el juez Lijo y ahora la Cámara Federal dan por comprobado, que es que Boudou, a través de su prestanombre, que es Van den Broele, se quedó con la fábrica del dinero. Eso era un negocio que no escapaba al control de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, ¿no?
Les iba a decir, Vudú además está investigado en una causa, imputado que nosotros presentamos por la adulteración de su declaración jurada. Él dijo que tenía 7 cuentas bancarias y en el informe que tiene el juez Lijo dice que tiene 36 cuentas bancarias, ¿no? Y eso está obviamente penado por el Código Penal y la Ley de Ética Pública. Tiene además la causa de Formosa, donde está comprobadísimo que se cobró una comisión, cuando él era ministro de Economía, Van den Broele cobró una comisión de 7 millones de pesos por la intermediación en la negociación de la deuda de Formosa, contratada por el gobierno de Gildo Infran, y también está comprobado cómo parte de ese dinero, de esa comisión de 7 millones de pesos, la cobró en efectivo por ventanilla Van den Broele, y otro tanto fue a parar a uno de los procesados en la causa que tiene el juez Lijo, que se quedó con un porcentaje, ¿no? Margarita, usted piensa que la presidenta embistió contra el Poder Judicial, ¿verdad? Partido judicial, que son destituyentes, quieren hacer un golpe, que ella no hubiera avanzado así si no estuvieran estas causas de corrupción, o sea, que quiere cubrirse de frente a estas denuncias de corrupción. Sin ninguna duda, están abriendo el paraguas porque piensan que pueden ir presos. Por primera vez, la justicia golpea la puerta de la casa de la presidenta. La causa Otesur es un poco eso. Antes sentían que aun cuando le llegaba cerca con el procesamiento del vicepresidente, no tocaba la puerta de la familia Kirchner. Hoy la justicia le está tocando la puerta. Ahora, todos estos son intentos de descalificar. Han denunciado, recuerden ustedes, denunciaron a los denunciantes y denunciaron al juez también. Lo han recusado, han intentado intimidarlos a través de distintas formas. Pueden hacer lo que quieran contra los jueces y contra los fiscales. Lo cierto es que las causas existen porque los delitos existen. Entonces, por más cosas que hagan, eso va a seguir su marcha, ¿no? Ni siquiera el cambio de juez, como fue con aquella causa de Chicone, que habían saltado por el aire el juez y el fiscal que querían investigar, el procurador general, cambiaron y vinieron otro fiscal y otro juez que siguieron con la investigación. ¿Y usted eso piensa? Es lo que va a ocurrir con cualquiera de las causas. Le quería preguntar, bueno, ahora están debatiendo, tengo entendido, la ley de inteligencia, ¿verdad? Ya comenzó. Bueno, le quería preguntar, sí. ¿Esto es para tapar lo de Nisman? Por supuesto, esto es una maniobra distractiva y oportunista. En lugar de asumir la gravedad institucional que vive la Argentina, no solo por la muerte de Nisman, sino por la denuncia de Nisman. Nunca hay que olvidarse las causas precedentes, que es la investigación del atentado de la AMIA, la denuncia de Nisman, que convencido dijo que había un plan para encubrir a los principales sospechosos del atentado y que la presidenta era responsable de ese plan, y después vino la muerte del fiscal. Esto tiene un enorme impacto, y en lugar de asumir esta situación, de venir y debatir sinceramente cómo se sale de esta situación, debatimos una cosa que no tiene sinceramente ni la entidad de lo que realmente haría falta. Nosotros estamos de acuerdo en que hace falta reformar el sistema de inteligencia, pero no es esto. Esto es una mano de maquillaje para hacer de cuenta que se cambia algo cuando en realidad no se cambia nada. Y una cosa más, sí. En todo este tema del ataque a la justicia hay una instrumentadora y una operadora. No olvidemos que es la Procuradora General de la Nación. La Procuradora viene haciendo del ejercicio de su cargo desde ahí manipulación en la designación de fiscales, en la asignación de las causas, al punto de que éstas se convierten en maniobras delictivas también, y hay causas judiciales donde se está investigando la conducta de la Procuradora. ¿Usted piensa que ella tendría que ser desplazada, renunciar? Sí, yo siempre digo que cuando hay funcionarios que son susceptibles del enjuiciamiento político que marca la Constitución, no hay que hacerles la concesión ni de las renuncias ni de las licencias. Habrá que esperar el momento oportuno, pero si uno los deja que renuncien, que se vayan buenamente, no responden como deberían responder. Yo creo que es necesario un enjuiciamiento político. Margarita, gracias, gracias por estar aquí en La Voz. De nada, buenas noches. Y seguimos ahí del Parlamento, cualquier novedad vamos a volver. Acá este señor que está frente mío es Álvaro de la Madrid. Él dice que sabe cómo hicieron las fortunas los Kirchner. ¿Cómo la hicieron? Bueno, los Kirchner se inventaron un pasado completo, como explicaba hace un tiempo que concurrimos al programa con Manuel Garrido.
se enriquecieron en la función pública de manera escandalosa, ilícita, ilegal y desopilante, pornográficamente, diría yo, se han enriquecido. Se inventaron un pasado completo y dejaron correr esa versión de que se habían enriquecido en los 70 rematando viviendas, que eso fue cierto, pero no los convirtió en ricos. La realidad de los Kirchner fue mucho más triste. No hicieron nada por los derechos humanos y no se enriquecieron. Se enriquecieron en la función pública, en Santa Cruz, con los fondos de Santa Cruz, la obra pública, todo ese pasado de Santa Cruz que es hoy el presente de la Argentina. Lo que hoy estamos viviendo en la Argentina tiene que ver con ese pasado. La Presidente ya está hablando como expresidente, ¿sí? Esta es la situación que está viviendo la Argentina. Ha perdido los requisitos básicos que ella considera necesaria para poder gobernar y con lo que contó todos estos años, que son mandar sin control, cometer todo tipo de arbitrariedades sin costos y robar sin ser investigados. Hoy esa situación se alteró, coincido con Margarita, que la Presidente teme ir presa y está preparando con el ideador desde los comienzos de Santa Cruz, que es Zanini, ¿sí?, toda una cuestión simbólica y narrativa, que Zanini se la deja a la Presidenta para eso, pero él es el arquitecto de todo ese plan, para victimizarse. No hay que entrar... Toda esta historia de esta denuncia de golpe institucional apunta a cubrirse de la retirada por los hechos de corrupción. Correcto, de un pasado de un presente que se viene. La Presidente teme ir presa, entonces ha ideado este plan. Y lo que está pasando en la Argentina, ¿sí? Lo que pasó desde esta batalla para democratizar la justicia, que era toda una mentira, la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y todo una estrategia, el plan Zanini, ¿sí?, para cubrirse las espaldas. Cuando Kirchner casi perdió la gobernación en el 99, lo había puesto a Zanini en el Tribunal Superior de Justicia, porque ya temía ser investigado e ir preso por las causas de Santa Cruz. Y le digo más, Bonelli, porque tenemos que hablar claro en la Argentina. ¿Sí? Yo he sido amenazado, he vivido situaciones dramáticas por todas mis denuncias, en momentos en los cuales los Kirchner estaban emborrachados de poder, cuando nadie se animaba a soplarle y a estornudarle a Kirchner. Estuve en peligro, pero nos tenemos que animar a decir la verdad en la Argentina. Tenemos que darle entrada a la realidad suprimida por el gobierno. La Presidente no solo teme ir presa, debería ir presa y debería haber ido presa antes de que los Kirchner llegaran con Kirchner al gobierno nacional. Ahora, ¿usted piensa que entonces que todo esto se hace con una cobertura para tratar de invalidar o desgastar a aquel que la denuncia? Por supuesto, la Presidenta ya no gobierna más, ya actúa como expresidente, está procrastinando, difiriendo y aplazando todos los problemas que tiene la Argentina, y está preocupada en su situación judicial y en su coartada y en su plan a futuro. Hay un plan gubernamental, hay un pacto gubernamental, militar y judicial en la Argentina, ¿sí?, que tiene que ver con un sector de la justicia, que es la que ha promovido el gobierno, ¿sí?, porque el gobierno quiere tener dos justicias, ¿sí? Hemos visto aquí lo que se ha dicho. La verdadera, la que investiga y la que quiere cumplir su función, es golpista. Y la que a ellos les gusta y le está cubriendo la retaguardia es la que consideran valiosa, ¿sí? Los Ollarvide, los 1.600 funcionarios que Gil Garbó ha querido nombrar, Gil Garbó misma. Es decir, hay un plan del gobierno ideado por Zanini, militar, basado en la inteligencia, ¿sí?, para que quede toda esa estructura con Milani, para minar el próximo gobierno con miles de dificultades, y con la cámpora en la justicia y diseminada en todas las legislaturas provinciales para que le respondan a la Presidenta. Ahora, ¿y usted piensa que va a ir presa? Yo creo que por la salud de la República, la Presidenta tiene que rendir cuentas, y hay innumerables y cuantiosas situaciones por las cuales debiera ir presa. Pero ¿qué ocurre? Esto ya ha pasado
desde hace muchísimo tiempo. La sociedad argentina hoy advierte que fue una muy mala medida mantener ese frío egoísmo mientras las condiciones económicas parecían que andaban bien en la Argentina, y no preocuparse por la corrupción, por el deterioro de la justicia, por el copamiento institucional y por el salvajismo y el barbarismo político que han hecho los Kirchner en este tiempo. Lo que deja la herencia del kirchnerismo para adelante en la Argentina, y lo explica la muerte de Nisman, es que el poder sin control siempre oprime. Yo escribí un libro, y luego de la muerte de Nisman, por todas las amenazas que yo sufrí en Calafate, ¿sí?, me llamó un periodista hace unos días y me dice: de la Madrid, yo leí su libro, que lo escribí en el 2009 y lo publicaron a fines del 2010, y no puedo creer, porque usted en ese libro contaba todo lo que ha pasado en la Argentina en estos últimos 5 años. Por eso lo queríamos hablar con usted. ¿Sabe qué contaba en el libro? Déjemelo decirse brevemente. Yo decía que en la Argentina íbamos a vivir, en el 2010, una tragedia griega, que íbamos a volver a luchar por la libertad, que los argentinos teníamos que empezar a entender que tenemos que dejar de tirarnos los muertos, que teníamos que empezar a hacer cosas que no vamos a poder ver. Todos nos tenemos que animar en la Argentina a empezar a hacer cosas que no vamos a poder ver. Y por último, abandonar el hiperpresidencialismo que tanto daño nos está haciendo. Lázaro Báez, Cristóbal López, Electroingeniería, ¿son testaferros de Cristina? Son testaferros de la Presidente, sin dudas. Toda esa corrupción de Calafate, que ha sido desopilante, a ellos les ha servido para esa teoría de que fueron ricos desde siempre. Y con eso sostienen sus declaraciones juradas en blanco, con la hotelería, con las tierras y con todo eso. Pero la verdadera fortuna presidencial es como mínimo 3.000 veces lo declarado, ¿sí? 3.000 veces, 7 millones de dólares. Sí, estoy hablando de 21.000 millones de dólares, ¿sí? Eso es el sobreprecio de la obra pública, los subsidios, la corrupción macrocefálica con la aduana paralela, con la administración de los fondos fiduciarios, ¿sí?, y con la participación en empresas, ¿sí?, que han quebrado o que las han rendido, como el viejo caso de Gotti, Chicón es otro ejemplo, y que se las han quedado. Llegaron a hacer todo en la Argentina. Mire, si había dos cosas en democracia que nosotros pensábamos, todos los argentinos, que no iban a poder pasar jamás, y pasaron, fueron las que hizo el kirchnerismo. Tener un jefe del ejército represor, ¿sí?, y haber caído en los brazos de Irán. Todo esto hizo el kirchnerismo. Sin embargo, se dicen progresistas. Y en Santa Cruz, ¿sí?, antes de Nisman, le quemaban la casa a los opositores. ¿Usted se imagina a Ilia o a Alfonsín quemándole la casa a los opositores? Madrid, gracias, gracias por estar gracias, esta noche. Muy amable. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Ya está Ocaña, está Lustó. Vamos a hablar de van a competir en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a hablar de estos temas, de la corrupción, de la economía, qué es lo que va a pasar en el país. En instantes, Lustó y Ocaña, aquí en A Dos Voces. Bueno, y lo habíamos prometido, ahí está Graciela Ocaña, Martín Lustó, una extraña pareja, o sea, van a competir por el mismo lugar, pero están juntos y coinciden en sus posiciones por un espacio dentro de la ciudad de Buenos Aires, un nuevo espacio que se llama Eco Energía Ciudadana Organizada. ¿Cómo es esto? Porque, digamos, ustedes van a competir entre ustedes. Vamos a competir, así es. Pero se presentan juntos. Lo que queremos es una competencia a partir de las ideas, a partir de las propuestas que podamos tener cada uno, por supuesto, coincidiendo en una visión de ciudad que nos llevó a conformar este frente electoral, y centralmente con una mirada que es que la posibilidad de fraccionar la oposición siempre beneficia a los oficialismos, esto a nivel nacional como también a nivel de la ciudad en el caso del PRO. Por eso me parece que Martín y yo tomamos esta decisión, que es la de confrontar ideas, de confrontar proyectos, de ver quién mejor puede liderar una propuesta de gobierno que quiere gobernar la ciudad de Buenos Aires. Pero digamos, tienen coincidencias.
Sí, naturalmente. Cuando uno compone un mismo espacio, tiene coincidencias fundamentales. Nosotros dijimos cuando lanzamos en diciembre nuestro espacio con Roy Cortina y con Fernando Sánchez que era un espacio abierto a todos aquellos que comulgaran con los mismos principios. Principios de honestidad, principios de vocación de gestión y de administración de manera transparente, y Graciela lo representa. Nosotros vamos a competir en un espacio en el cual vamos a tener nuestras diferencias, como en toda competencia, pero con un núcleo muy importante que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la vocación, como decía antes, de administrar la cosa pública de una manera de cara a la sociedad, de manera eficaz, y es el motivo por el que estamos juntos. Creemos que nos estamos haciendo eco de un reclamo muy importante que en el 2013 se volcó en las urnas, donde un espacio con estos principios reclamado por la sociedad ganó en las PASO y después le ganó con mucha holgura al Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Y para nosotros eso es muy importante desde la siguiente perspectiva. Graciela recién decía la polarización a nivel nacional, y la verdad es que es cierto, a nivel nacional pareciera que la gente está votando con enojo. Las encuestas se mueven y el candidato que obtiene más intención de voto es aquel que comienza a ser un polo atractor. Nosotros creemos que en la Ciudad de Buenos Aires se puede votar por lo positivo, se puede votar por alternativas. Y así como el PRO va a tener sus pasos, nosotros vamos a tener nuestras pasos, y el ganador de nuestras pasos va a competir con el ganador de las pasos del PRO por construir una ciudad mejor y por explicarle a la gente en qué consiste esa ciudad mejor. Ahora, este nuevo espacio implica que UNEN en la capital terminó, digamos, hay un nuevo espacio. Yo nunca integré UNER, Marcelo. Nosotros tomamos una decisión que fue en el 2013 de hacer una construcción local. Lo hicimos a partir de nuestros propios partidos, Confianza Pública, y yo me presenté así. Tenemos esa representación junto a Cristina García en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos armado este espacio con los vecinos y nos parece una propuesta interesante sumarnos a los partidos que algunos de ellos, la mayor parte han integrado UNEN, porque bueno, también es cierto que conversamos en su momento para poder integrarnos, para poder empezar a trabajar. No tuvimos esa posibilidad, competimos, como hoy competiremos entre nosotros, pero bueno, me parece que es importante presentar una alternativa real a la sociedad. Si no, muchas veces lo que hacemos es presentar propuestas que a la sociedad le puede parecer buenas, pero en definitiva no tienen la voluntad de gobernar una ciudad. Y nosotros, tanto Martín como yo, hemos hecho esta apuesta, la de gobernar o de dar la posibilidad de una herramienta para que se pueda gobernar la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y Martín qué pasa con UNEN? En este espacio están los partidos mayoritarios y los partidos que en la elección de UNEN del 2013 son los que emergieron ganadores. ¿Por qué ¿Por qué el Frente no se llama UNEN? Un motivo es porque Graciela, a pesar de que con Confianza Pública estuvimos hablando en el 2013 para ser todos parte del mismo frente, ese es uno de los motivos. Tenemos un partido nuevo y una candidata nueva. Pero también ocurre otra cosa, que hay partes de UNEN que están yendo a otros lugares. Entonces, si Pino Solana se está negociando en otros espacios y no quiere competir en una interna, lo que ocurre es que nosotros no nos podemos llamar UNEN. Por el motivo de que Pino puede decir, no, yo también soy UNEN. Entonces, la verdad es que lo más sencillo es aclarar. Todos los partidos que ganaron la primaria, que fueron los candidatos más votados en las generales del 2013, están representados acá. Y una aclaración también, sí, me parece, Martín, que cualquiera puede competir en base a las reglas, porque así nosotros nos avinimos a competir, claro, en base a las reglas. Hoy, bueno, al comienzo del programa hablábamos con los fiscales, con la oposición de gobierno. ¿Hay un partido judicial, como dice la presidenta? Yo creo que... ¿O qué esconde esta denuncia de Cristina? No, yo creo que la marcha... después de la famosa marcha o del famoso acto de 1 millón de personas de Alfonsín en la 9 de julio, alguien le preguntó a Alfonsín, ¿usted llevó 1 millón de personas a la 9 de julio, al Obelisco? Él dijo, no. Las circunstancias previas llevaron a que 1 millón de personas se movilizaran para reclamar algo, para exigir algo. Esto fue igual. Los que participamos en la marcha hemos visto cómo se movilizaba la gente. 300.000, 400.000, 500.000 personas, lo que uno quiera. Entonces, eso fue espontáneo, eso fue por un reclamo puntual, que yo creo que tiene varios reclamos más subterráneos detrás, que creo que sería bueno explicitarlos. Pero después que alguien lo aproveche en un año electoral, que alguien lo aproveche para intereses, puede ocurrir. Lo importante es que la gente se movilizó para exigir algo. Y si la presidenta dice que hay un partido judicial que ahora le inventa causas, le genera marchas,
Lo que está reconociendo es que hay alguien que puede movilizar al Poder Judicial para un lado o para otro. Entonces yo tengo el mismo derecho a preguntarle, entonces, antes ese supuesto partido judicial, cuando sobreseía, cuando no miraba, cuando no jugaba a favor del gobierno, entonces ella no decía nada. ¿Cómo funciona? Ahora, Graciela, ¿usted piensa que de alguna manera Cristina, digamos, hace esto porque ahora todas las denuncias de corrupción, según el gobierno, van a formar parte de una operación de ese partido judicial? Sí, ¿Para tapar la investigación de corrupción? Yo, por un lado, creo que no existe un partido judicial, creo que hubo un acto multitudinario en homenaje al doctor Nisman, un homenaje negado por la presidenta, por el Poder Ejecutivo, negado por la procuradora, que está al servicio de la presidenta. Me parece que en ese gran acto hubo también un reclamo de la sociedad. El silencio solamente se quebraba por dos consignas: Argentina y justicia. Y creo que ese fue un mensaje a toda la dirigencia y también al Poder Judicial, y me parece que eso es lo que le preocupa a la presidenta. La presidenta está muy nerviosa porque hay causas judiciales que están avanzando, que la involucran personalmente, que involucran a su vicepresidente, pero la verdad es que no tienen que ver con ningún partido judicial, tienen que ver con procesos judiciales que adquieren una velocidad. Por ahí a mí como ciudadana le digo, me gustaría que los procesos judiciales tuvieran mayor velocidad, que se discutiera una reforma judicial que permitiera eliminar mucho de las demoras en los procesos. Pero la presidenta, digamos, hay mucha expectativa de lo que puede ser el domingo, de alguna manera habló de golpe, o sea, no habló de, bueno, acá me quieren hacer un daño, habló de golpe institucional, que es una cosa muy grave. Yo creo que estamos banalizando un tema que es central a 31 años casi de democracia. Los argentinos todos sabemos que queremos vivir en una sociedad democrática, queremos vivir con valores democráticos. Hemos tenido crisis en estos 30 años, crisis serias, y la verdad que se resolvieron de acuerdo a las reglas de la Constitución. Me parece que la presidenta se equivoca con esta banalización, porque me parece que es realmente poco serio lo que está diciendo, y aquí lo que hay es un avance judicial, y hay una situación que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. La presidenta, Martín, yo, usted, cualquiera de los que está acá, somos todos iguales ante la ley, y la ley y la justicia puede investigarnos. Me parece que la presidenta pretende colocar un paraguas o una protección que diga que ella no puede ser investigada, que sus funcionarios no pueden ser investigados. Y la verdad que eso, Marcelo, solamente se da en las monarquías de hace bastantes siglos. Yo estoy un poco cansado de la utilización, como decía recién Graciela, banal de la palabra golpe. Yo empecé el secundario en el año 84. Es decir, con el primer año de la administración de Alfonsín. Y el otro día un compañero de colegio recordaba y hacía la siguiente cuenta. Dijo, nosotros que empezamos con el primer año de administración de Alfonsín, somos la primera camada, desde el primer Perón, en terminar todo el secundario en democracia. Como mínimo. Y después vinieron 27 camadas más ya educadas en democracia. Entonces, la verdad que me parece que hay una cultura distinta en las generaciones nuevas de no estar levantando esta bandera todo el tiempo, que me parece anacrónica. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay intereses? Sí, hay intereses. Para mí lo que emergió del baño de Nisman, además de la muerte de un fiscal que había acusado a la presidenta y llevaba la principal causa de atentado terrorista en la Argentina, es la podredumbre acumulada de un sistema subterráneo, sumergido, que funciona en nuestra democracia. Entonces, para mí el reclamo no es solamente por la muerte de Nisman, ni porque se esclarezcan las causas de la muerte de Nisman, sino por basta de impunidad. Y la impunidad involucra a todos. En primer lugar al gobierno, que tiene la responsabilidad, pero en segundo lugar a toda la dirigencia. La dirigencia del Poder Judicial, la dirigencia política en general, la dirigencia empresarial, los periodistas. Me parece que hay algo que emergió de ahí, que es un reclamo que tenemos que interpretar. Hoy el gobierno lo tiene que interpretar como un reclamo hacia él, porque él tiene la responsabilidad de gobernar, pero me parece que todos los dirigentes tenemos que interpretarlos en función de lo que viene. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que quiere la presidenta? O sea, falta un tramo de su mandato, para algunos es mucho, para algunos ya terminó. Busca consolidar su situación para estar en el llano a la defensiva.
¿Busca que ganen determinados candidatos para garantizar la impunidad? Yo creo que busca una autoamnistía, Marcelo, y que en definitiva la reforma judicial del 2013, luego la última reforma también al Ministerio Público Fiscal, no son más que esos intentos de buscar la autoamnistía, de poder manejar la justicia, de tener una justicia de amigos, y creo que todos los argentinos tenemos que garantizarnos que la justicia sea independiente. Hay muchos jueces que lo son y muchos otros que no lo son. Entonces, aplicar en esos casos los procedimientos que correspondan. Pero la verdad es que a mí me parece que la presidenta no entiende que los argentinos no queremos más y estamos cansados de, como decía Martín, la impunidad, estamos cansados de la corrupción, y que entendemos que ese dinero que se roba, que va al bolsillo de unos vivos, en definitiva es el dinero que después falta en la mesa, falta en el hospital, falta en la escuela, falta en las rutas, falta en la seguridad. Entonces hay que terminar con la corrupción. Y Martín, ¿cómo ves vos el tramo final y lo que quiere? Porque muchos sostienen que Cristina está dejando en la economía, por ejemplo, un campo minado, que el que viene por lo menos va a tener que sincerar variable, y eso va a implicar caída de salario, un montón de cosas. Yo creo que el gobierno está haciendo dos cosas. Por un lugar, está tratando de terminar este año sin crisis financiera. Por digo sin crisis financiera porque los argentinos hemos vivido muchas recesiones, pero en general recordamos solamente los episodios de crisis financiera. Se dispara el dólar, hay salida de depósitos, hay cepos o corralitos. Si no, hemos atravesado tantas que nos parece que una mera recesión no es grave. Entonces yo creo que el gobierno está haciendo eso en una economía que le faltan dólares, alquilando dólares caros. ¿Qué es alquilando dólares caros? Hoy estamos discutiendo en el Congreso el acuerdo con China, que son enormes concesiones a una economía que tiene más de 30 veces el tamaño de Argentina, que tiene prácticas desleales de comercio, enormes concesiones con tal de que China financie obras en Argentina, con tal de que nos dé un swap para fortalecer las reservas del Banco Central, alquilando dólares de manera cara que van a implicar un problema futuro. Y lo otro que está haciendo es dividiendo entre ellos y nosotros. El año pasado lo vivimos cuando se aprobó el Código Civil. Se podría haber aprobado de una manera tal que todos estuviéramos de acuerdo. Se eligió un mecanismo apresurado, de hecho objetado por la oposición, y hemos hecho una denuncia porque el propio mecanismo era inválido para sancionar eso. Cuando esperaba una semana y lo sancionábamos todos casi con consenso. ¿Por qué? Porque ni siquiera cuando pueden tener consenso lo quieren. Entonces me parece que por un lugar quieren atravesar sin crisis financiera para esa sensación de tranquilidad a pesar de que involucre costos a futuro, y por otro lado abroquelarse en un espacio que le hace mantener cierto poder el día siguiente, porque lo que empieza a tener son aquellos que son incondicionales de ella y no se van a fugar a otros espacios, y va a querer tener más de esos en las listas, va a querer tener más de esos nombrados en funciones públicas, va a querer tener más de esos nombrados en el Estado en general. Me parece que esa es la estrategia. Ahora, Martín, y en economía, ¿qué es lo que, cuidan el tema financiero y el resto de la economía? Porque por ejemplo, las exportaciones caen, la balanza comercial cae, lo que genera economía genuina está en problemas. El resto de la economía funciona como cuando uno maneja mal una economía, y sobre todo cuando le empieza a poner trabas irracionales. Entonces, ¿qué pasa? Mantengo a través de congelar el dólar oficial, o a través de importar de esta manera, alquilando dólares para tenerlos en las reservas, que en realidad no son dólares que voy a tener mañana cuando tenga que devolver todos estos préstamos. Controlo eso por un lugar, y mientras tanto la economía nuestra, la economía de todos los días, sigue teniendo los mismos problemas. Es decir, hay menos actividad económica, vamos a tener con 2 años de recesión, hay más desempleo. La inflación, por más que se modere un poco, te sigue sacando 2% de lo que tenés en el bolsillo o en tus cuentas por mes, con lo cual te alcanza para comprar menos. Eso hace que retraigas tu comportamiento en general, porque dices, mira, como yo no sé qué es lo que va a pasar, consumo menos bienes durables, consumo menos autos, consumo menos electrodomésticos, y lo peor es que genera más incertidumbre y más angustia. Cuando nació el Estado de Bienestar, entre las 2 guerras mundiales, la idea es que el Estado tiene que brindar tranquilidad de la cuna a la tumba. La mala administración pública en todo, en ineficacia y en corrupción, lo que genera, y lo hemos visto con estas múltiples crisis en Argentina, es angustia permanente. Y Graciela, hay mucha expectativa por el día domingo, ¿no? En el último discurso de la presidenta, incluso se habla de, Carrió habló de la posibilidad de un autogolpe o acciones. Lo que está concreto es que Amado Boudou no va a estar junto a ella. Sí, evidentemente. ¿Esto qué implica?
Y me parece que la presidenta debe tener un poco de vergüenza, ¿no? De volver a tenerlo amado como lo tuvo en los últimos años, acompañando a la máxima que actualmente le han confirmado el procesamiento, uno más, ¿no? Al que ya se suma al anterior, del que fue una decisión personal de la presidenta, una elección personal de la presidenta, y que creo que la presidenta se niega a reconocer. La verdad es que sería muy bueno que en lugar de fletarlo, digamos, a recorrer el mundo, porque creo que ha hecho en los últimos años un millaje que envidiaría a cualquiera. Nos representó en la asunción de Dilma, en el funeral de Nelson Mandela. Bueno, ahora en la asunción de ahora nos va a representar en la asunción de... ¿Vergüenza para usted? Para mí yo siento vergüenza, porque la verdad es que creo que Vudú debería renunciar. Claro que es un sinvergüenza que... él no va a hacer nada, y la presidenta está decidida a no reconocer, por no reconocer que se equivocó con él, a mantenerlo. ¿Y qué expectativa hay con respecto al domingo? Yo no Porque tengo... incluso hay operativo de seguridad, restricciones para ingreso al Congreso. No, pero yo la verdad que esas cuestiones, insisto con que a mí me tienen cansado. Yo voy a ir igual que fue el año pasado, voy a escuchar lo que diga la presidenta, seguramente voy a tener objeciones a un montón de datos que ella tira que son manipulación de estadísticas. Espero, como hace en casi todas sus intervenciones, que compare todo con el año 2003, en lugar de hablarnos a los argentinos de cara al futuro, que diga qué bases deja para el próximo gobierno. Creo que va a comparar todo con el pasado, y seguramente en estos temas, en los temas que más nos surgen o nos angustian a los argentinos, en Nisman, en la marcha, en esta acusación del partido judicial, repetirá las cosas que ya, los conceptos que ya ha vertido antes. Expectativa cero, entonces, para el domingo. Sí, yo no creo que sea un discurso que me vaya a cambiar mi existencia ni la de los argentinos. Van a debatir, ¿no? Lo vamos a invitar a debatir en las Nosotros voces. siempre debatimos. Vamos a debatir en las primarias y vamos a debatir en las generales. Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Gracias. ¿Extraña pareja son o no? No, Ya nos conocemos hace mucho con Graciela. para nada. Bueno, muchas gracias, No, gracias. Bueno, y recién lo decía Graciela, estaban hablando de un personaje que fue la propia presidenta de la Nación la que lo creó políticamente, Amado Vudú. Es una suerte de historia de amor y de desencuentros política que termina de una manera bastante complicada. Vamos a verlo. Amado Vudú, que es el hombre que me va a acompañar. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, la creadora política, la que la llevó a la vicepresidencia de la Nación fue Cristina Fernández de Kirchner. Quizás el primer gran error de su mandato, de su segundo mandato, ¿no? El primero fue lo de Cobos, el segundo fue Vudú. Lo que pasa es que Vudú, todo tipo de tropelía es un costo político enorme. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Vieron cómo Cristina lo eligió? A dedo, el súper dedazo ahí en la Quinta de Olivos, diciendo el candidato a vicepresidente. Se iba a comer a los chicos crudos. Bueno, este fin de semana, Cristina refleja que ya terminó todo tipo de relación, todo tipo de amor. La presidenta de la Nación va a hablar en la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿qué hizo? Lo mandó a Vudú a viajar al Uruguay, a representarla en la asunción de Tabaré Vázquez para no tenerlo al lado, no sacarse la foto con la persona, una de las más cuestionadas en materia de corrupción del gobierno. Así que ese amor político, esa creación de Cristina termina de la peor manera. Ni lo quiere ver, ni se quiere sacar una foto para no quedar pegado al funcionario, por ahora, de acuerdo a investigaciones, más corrupto del gobierno.
Vudú en Uruguay, la presidenta en la Asamblea Legislativa. Así se maneja el kirchnerismo. Bueno, nos vamos a reencontrar el miércoles próximo, aquí en vivo, con toda la actualidad y como siempre nuestro compromiso con vos.